Mateo 7, que trata sobre el sabio que construye su casa sobre la roca y el necio que construye la casa sobre la arena. Nos indica que aquel que escucha las palabras de Cristo y las pone en práctica es como el sabio, y aquel que no las pone en práctica es como el necio. Luego el Padre Juan en esta aula nos refirió a la importancia de la coordinación y la formación a partir de la pregunta: ¿cómo acompañar a la formación de los equipos de catequesis familiar de las diferentes diócesis o parroquias desde la Oficina Nacional? Nos informó también, en relación a lo anterior, que se ha renovado, fortalecido el organigrama estructural de la catequesis familiar para que se pueda asumir la tarea formativa. Señaló que con este taller se quiere fortalecer la formación de las coordinaciones diocesanas para que puedan animar, organizar la formación de los agentes pastorales en cada diócesis. Se trata de cultivar la comunión, que es el alma y el espíritu de la catequesis familiar, espíritu de servicio que anima a la participación de todos. También nos señaló que el documento Amoris Laetitia del Papa Francisco señala que hay que ayudar a las familias a descubrir y experimentar la alegría de tener un don, y al mismo tiempo un don para la Iglesia y la sociedad. Para ello se requiere un esfuerzo evangelizador y catequético dirigido a las familias. Habla de una nueva mirada de la Iglesia sobre la familia. Hay que cambiar la manera de acercarnos a las familias. Luego tuvimos la participación del Padre Bernard, quien nos visita de Panamá, y trató el tema de la familia y la catequesis familiar. Nos presentó la evolución de la familia desde la perspectiva sociológica, en una evolución en línea, ¿no? Primero la no familia, luego el clan familiar, la familia extendida, terminando con la familia nuclear. Nos presentó también la hipótesis de 3 estados en esta evolución de la familia. Primero el estado salvaje, que se caracteriza por la promiscuidad; el estado bárbaro, caracterizado por la poliandría y la poligamía. La poliandría es una mujer con varios maridos, la poligamía un hombre con varias mujeres. Y luego el estado civilizado, que es la familia nuclear. Nos enseñó que esta secuencia de estados que se presenta en el tiempo no necesariamente nos indica que actualmente estamos solo en el estado civilizado, sino que aún en el presente subsisten los 2 primeros estados, los 3 estados en el presente. También señaló que en toda cultura la familia es importante y tiene sus propias características. Hay un aspecto desde el punto de vista de la sociedad, ¿no?, que sitúa a la familia dentro de una clase social. Pertenece a un clan, a una familia extendida o a una familia nuclear. Pertenece a un pueblo nómade o migrante o asentado permanentemente. A nivel cultural hay características como la predominancia de la autoridad paterna o la autoridad materna, normas de sucesión de herencia, leyes de venganza, rol del hombre y la mujer. A nivel psicológico, hay lazos afectivos y sanguíneos, siempre prevalecen sobre otros. Rechazo a los hijos bastardos, búsqueda del padre biológico. Luego nos habló sobre la evolución de la familia en América Latina, ¿no?, y estableció 3 periodos: el periodo precolonial, el periodo colonial y la fase moderna, ¿no? En el periodo precolonial se caracteriza por la comunidad, la tribu. Lo que queremos hacer lo primero es que la familia y ustedes serían los que
se den cuenta de su valor, de su vocación, de su misión, no sé de qué cosa. El sacerdote, ya sabemos, no es una persona especial, religiosa también. Falta que la familia descubra su vocación. Y esa vocación no se inventa. Por eso el Papa habla de un catecumenado para la familia, de un catecumenado para preparar el horno. Es decir, si la familia no descubre su vocación, el mundo no tiene la luz. Entonces ahí vemos el caos que hay, porque los mismos cristianos, claro, después hablamos que no se casan, pero esas cosas, diríamos, como un aspecto secundario. La realidad es que no hemos descubierto, ¿no? Y es nuestra tarea, es poder descubrir, ayudar a descubrir este don que es la familia. Miren, bueno, lo que nos dice, porque el tema de la iglesia es familia de familia. Pues ahí también entienden lo que para que la iglesia comprenda tiene que completar la familia, contemplar la familia. Y claro que está la familia de Nazaret como ideal, ¿no? Pero después tiene que la familia normal con todos sus problemas. La iglesia es familia de familia, constantemente enriquecida por la vida de todas las iglesias domésticas. Es decir, ¿qué espera la iglesia de las familias? Que sea la iglesia doméstica, porque si no la iglesia no podrá vivir. Será una iglesia clerical, bueno, está bien que somos todos los curas, todos, ¿no? Pero no es esa la iglesia. La iglesia es una familia. Disculpe que grito, porque quiero despertar a algunos del tema que está ahí. Por lo tanto, en virtud del sacramento del matrimonio, cada familia se convierte a todos sus efectos en un bien para la iglesia. Por eso es donde después se habla. Es ese amor que no es algo que la iglesia da al momento. Es ese amor que viene del proyecto de Dios, el amor de la familia, viene del proyecto de Dios, Dios Trinidad, que crea la pareja, que crea la familia. Y le da el don de ser familia. Eso es, antes de todo sacramento, el primer sacramento, como el primordial, es ese don que Dios ha puesto en la vida de la pareja, y que Cristo Jesús con el sacramento del matrimonio lo dice aquí, que es tan bonito, ¿no? Yo lo sigo repitiendo ahora porque ni yo había entendido. Bueno, yo casi no. Mi tiempo no estudiaba, yo he estudiado en el año 68, 72, cuando había la revolución cultural, así que no estudiamos. Estudiamos desastre. Bueno, y el Papa dice, no, el Papa dice, con el sacramento del matrimonio, es para ustedes. Con el sacramento, Dios Jesús entra en la vida de la pareja para quedarse allí y reconstruir el amor, y se queda constantemente las 24 horas, y así la vida de la pareja llega a ser el sacramento permanente, como sería la Eucaristía permanente. No sé si estas cosas han descubierto, si no tienen que, si no lo descubren ustedes, ¿cómo van a poder avanzar? Ese don, esa presencia, ese amor renovado, eso es lo que hay, que es la luz del mundo. Eso es. Entonces, por lo tanto, en virtud del sacramento del matrimonio, cada matrimonio, cada familia se convierte a todos en un efecto, en un bien para la iglesia. Y lo que decimos, no, la iglesia entonces es un bien para la familia, porque ayuda a la familia a descubrir su don, su vocación, su misterio. Pero también la familia que ha descubierto eso es un don para la iglesia. Y custodiar, como resumir, custodiar este don sacramental del Señor, esta vocación, este amor, corresponde no solo a la familia individualmente, sino a toda la comunidad cristiana. Todos debemos preocuparnos de defender ese hogar, ese amor. El amor vivido en las familias, y esto, es una fuerza constante para la vida de la iglesia. Estas frases son unas, pero aquí está llena de estos conceptos sencillos que uno queda ahí como impresionado por la profundidad y la sencillez del mismo. Uno puede leerlo 50 veces y se da cuenta que hay que ahondar, ¿no?
Eso era el motivo del día de ayer, la familia y la iglesia, y poder descubrir que la familia está en el corazón de la iglesia, por el don del Señor. Bueno, invitado para despertar. A ver, ahora pasa el siguiente. Entonces, cuando las familias descubren y la alegría de tener este don de amor santificado por la presencia de Cristo, todos esos sacramentos, y de ser, entonces, no para ser un don para la iglesia y la sociedad, entonces, dice el Papa siempre, puede ser una luz en la oscuridad. Cuando descubre ese don, y que es un don para los demás, luz para mí. Aquí están ustedes, a ver si logro despertarlos, pero yo veo que tienen tremendos valores, ¿no? Pero estamos perdidos todos, cada uno, como necesita allí debajo de la tiniebla, debajo. Por eso es importante rezar, porque solo Dios puede unir fuerzas, coordinar para poder dar un mensaje más claro y sostener un proyecto más definido donde estamos. Puede ser luz, pero en nuestra tarea como iglesia, como pero para que, le he dicho ayer, ¿no? Para que las familias entonces sean protagonistas de la pastoral familiar, de renovar las familias, pero también de cambiar la sociedad, se requiere un esfuerzo evangelizador y catequético dirigido a la familia, ya que una familia discípula que ha aprendido a conocer a Jesús se convierte también en familia misionera. Ahora estamos en este puntito, este día, ¿no? El esfuerzo, ¿qué clase de esfuerzo evangelizador y catequético hace falta? Todos trabajamos, pero hay unas líneas que la iglesia nos ofrece. Estas cosas que estoy diciendo ya las conocen, ¿no? Ya sé. Es como darnos el tiempo para tomarlos, valorarlos, recuperarlos, asimilarlos, digerirlos, ¿no? Es que voy a decir cosas raras, absolutamente. Pero algo que si nos descuidamos, lo dejamos de lado. Hay cosas importantes en la vida que por distraídos dejamos de lado. Entonces hace falta tiempo para decir, esto es importante, no puedo ordenar, organizar para no perder lo esencial. Eso es lo que estamos haciendo. Pero decir mil cosas, pero hay algo que no podemos perder. Y es buscando aquí qué cosa es lo que no podemos perder. Es este don. Y es este camino. Catequesis. A ver, pasa. A ver si me va a suceder. Entonces, el Papa nos llama a evangelizar. Podemos hacer mil cosas, pero una, decía el Papa Juan Pablo II, ¿no? Hace falta, ya hace años, pero ahora también hace falta una nueva evangelización. ¿Se acuerdan de esas frases antiguas? Nueva en amor, espíritus, personas, testigos, santos, métodos, buscar caminos nuevos, hablamos de, bueno, una fórmula del siglo XV o del siglo XIII, ¿no? Hay que buscar métodos, ¿no? Nuevos, expresiones nuevas. El mundo de hoy necesita todo nuevo, pero no diferente, sino renovado, digamos, pero desde adentro, no desde la superficialidad. ¿Ya? Entonces aquí queremos, no es suficiente seguir evangelizando y catequizando como antes. Seguimos siempre lo mismo, pero estamos perdiendo el tiempo. Y haciendo perder tiempo, sobre todo. Estamos haciendo perder tiempo. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué este llamado? Evangeliza con el ardor, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué cosa ha cambiado en la vida, en la historia, para decir cómo debemos evangelizar hoy? Bueno, hay que maravillarse, ¿no? Sí. A la iglesia dando cambios, ¿no? Yo quedo impresionado. Imagínense que
que en el año 50, no hace 50 años, 60 años, todavía decimos la misa en latín, por ejemplo, ¿no? Y igualitito que hace 1700 años. ¿Cómo puede 1700 años? Ahora, ¡pum! Entonces esta explosión nos ha puesto todo revuelto, pero hay que recuperar todo, pero de otra forma. Es un momento especial lo que vivimos, no hay nada que hacer. Un momento de gran cambio, pero también de gran descubrimiento. Nosotros, es como el mundo de hoy, que nosotros como iglesia también es un gran cambio. Sigue a ver, bueno, bien. Entonces quiero hacer, pero son cosas que ya saben, como para recordar qué cosa había, qué cosa tenemos, por qué tenemos que cambiar nuestros métodos catequéticos y tantas cosas, ¿no? Y entonces, hasta hace poco hablamos de la época de cristiandad. ¿Ha escuchado esta palabra o no? Época de cristiandad. Todos los cristianos. Podemos, ¿de qué siglo hablamos aquí? ¿De qué siglo hablamos? ¿De qué siglo? ¿En qué siglo era? Todos eran cristianos, todos, bueno, hasta hace 50 años, hace 40 años, vivíamos este espíritu. Desde 300, ¿no? Después de Cristo, hasta 1950, la idea era que de Europa eran todos cristianos. No, México sobre todo era una nación cristiana, como si fueran santos y santificados. Ahora no sé si son diablos, no sé, no digo nada. Porque ya época que hemos vivido siglos, en donde entonces vivimos en lugares también de iglesia. Hemos pasado de la época de cristiandad a una época de secularización. En la época de cristiandad, toda la sociedad se definía cristiana. Todos se identificaban como cristianos. Se bautizaban, celebraban sacramentos, la fe, como sociedad, como una costumbre. Todos se bautizaban porque si no, ni te consideraban. Estar bautizado. El que no era cristiano era considerado un hereje. Y de repente a la hoguera, ¿o no? Pues Inquisición, pero después de la Inquisición también la hogueras. No era tanto la iglesia que ponía la higuera. La misma sociedad sentía que uno que no era cristiano era un peligro. La hoguera, ¿cómo se llama? El sitio, Mateo Salado, ahí hay una ruina, ¿no? Era de un francés, dice que se llama Mateo Salado, pero no lo ha llamado, ahora llama Mateo Salado porque lo quemaron vivo. Salado. Piensen en qué mundo estamos. Si tú no estabas bautizado, eras un demonio y desapareces. O tú tenías otras ideas. Era que había una identificación, la sociedad y la iglesia. Pero no solamente, como digo, que la iglesia ponía a torturar. Era la sociedad que se sentía ofendida cuando uno no era cristiano. La fe se transmitía por la cultura, como todos, de generación. Ustedes ayúdenme porque yo que aquí he puesto algo, bueno, pero en particular se transmitía por la escuela y la familia. Entonces, tú nacías en una familia cristiana y ya serías cristiano y morías cristiano, no pasaba nada, no había un gran cambio, ¿no? Como la leche, la cultura, era tu cultura, era como tu lengua, ¿no? Por eso había que convertir al que gobernaba, o sea, convirtiendo al rey, convirtiendo al... Bueno, y había de estas cosas raras que uno se pregunta, ¿no? Si vamos por ahí, podemos parar todo el día, Estaba convertida. Y eso era algo real. Era un chiste que me acuerdo. ¿Cómo? Entonces cuando principiaron los protestantes, ¿no? Lutero, ¿no? Lutero tenía otras ideas, ahí pelea, ¿no? Y duraron 30 años de guerra entre unos y otros, porque ¿quién manda? ¿Cómo al final resolvieron el problema? Para estar tranquilos. No que tú digas, 300 años.
cada uno debe creer según la religión de su rey. Entonces, esto hace 200 años, cuando hablaba de libertad, no había ninguna libertad, cada uno tenía que creer según la religión de su rey. Entonces en Alemania había príncipe católico, ahí todo debía ser católico. Más allá había un príncipe protestante, todos se protestantes, ¿o no? Así era. Un desastre. Y hablando de capacidad, de inteligencia, ¿no? Y eso hace poco iba casi. Bueno, para decir que el mundo cambia, La catequesis tenía entonces un aspecto más doctrinal, tiene que conocer sacramentalista, prepárate, bautismo, comunión. La iniciación cristiana se reducía a aprender de memoria y catecismo. Y si no sabías leer, era un problema. Si eres inteligente, rápido te podíamos dar la primera comunión en un día. Y si no sabías un poco tontito que eras, ya la comunión la harás después de la muerte. Así era, de hecho. La iglesia era piramidal y clerical. No es que sea por desprecio clerical. Es decir, no era lo que hoy quisiéramos, somos famosos. Ahora sí. Bueno. Bien, a ver, pasa esto entonces en la historia antigua. Pero caló tanto esto, este modo de entender la vida cristiana, que caló tanto que hoy seguimos ahora. Hoy seguimos. No, por eso de esto quiero hablar yo. No quiero hablar. Que el mundo ha cambiado, pero nosotros de repente estamos todavía en el siglo pasado. Época actual. Son unas ideitas que todos conocemos, pero eso voy a decirlo. Hace 50 años era un tipo de fe. Ahora marcada por secularismo, secular, el valor de lo secular, que tiene un aspecto positivo, porque encontramos en esta época muchos aspectos positivos, ahora no voy a alargar tanto, ¿no? Valores, mira la dignidad de la persona humana, la capacidad, la libertad, poder decir yo creo o yo no creo sin que me corten la cabeza, es un valor, respetando al otro, no va a ser todavía como los musulmanes que me cortan la cabeza y me dicen, no creo. Yeah. Entonces, la valoración, la dignidad humana es una cosa enorme. Sí. No sé yo, hace 100 años cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, 50, 70 millones de personas morían ahí, más. Ahora mueren 30, 40 y ya se levantan todo. Bueno, ese es el valor de la dignidad humana. Claro que uno cierra los ojos, ya han muerto los demás en la regla, pero de alguna manera hay una necesidad diferente. Esas cosas son enormes, esas cosas es un Dios que también ha actuado en medio de nuestros... Bueno, también valoración de la mujer es una cosa importante. No era la mujer, no valía nada, ahora valen algo más. Es que las mujeres es igual que los hombres, valen de repente más a los hombres algunas veces, ¿o no? Había el hogar como seguía. Bueno, es decir, esas cosas seculares que hemos dejado ahí apagado, como siempre, nos damos cuenta que, bueno, y de repente, ¿cuánto falta descubrir? Y superación tantas enfermedades. En 1920 mi abuelito murió de español, dejando 8 hijos. Bueno, ahora también, pero ahora, mire que si hubiera habido este COVID hace 100 años, hubiera muerto mitad del mundo. Bueno, ahora es difícil, pero estas son cosas enormes, bonitas, que agradecer a Dios. Pero nosotros lo olvidamos en lugar de agradecer. Superación de la pobreza. Murió el año pasado 3 millones y medio de muertos de hambre, dice el Papa el año pasado. Es un drama. Pero antes morían millones. Comunicación, bueno, todo valor es el, pero ¿qué cosa vemos nosotros de negativo? Es que el ser humano se ha hecho Dios a sí mismo, ¿no? ¿Qué parece? Yo soy Dios. Padre eterno no existe. Busca su felicidad sin referencia a Dios. La muerte. ¿Qué dirá de la muerte?
decía disculpe, yo hago un poquito, un gran, los que difunden la ciencia en Italia, difunden la ciencia a todo, ¿no? Entonces murió uno después de 40 años de difundir, y todos lo alababan y todo eso. Y una de ellas le pregunta a uno, ¿y la muerte? Que la ciencia, no todo morir, ¿y la muerte? Él dijo una gran confusión, un problema que no logramos resolver, nada más. Entonces, bueno, muero, se acabó. Si me afecta un poquito más, me disparo y muero antes todavía. ¿Sí? No hay referencia a Dios, la vida, la eternidad, ¿no? Felices, nada más. Terrible. Busca su felicidad sin referencia. Indiferencia religiosa, se pierde el sentido del pecado. El pecado, ya, lo que me gusta es bien, lo que no me gusta es pecado, ¿no? Entonces, el pecado. El criterio que orienta la vida y la moral es subjetivo. Yo soy el Padre Eterno, yo decido lo que es bien y es mal, ¿no? Ya, entonces, es mi felicidad el criterio. La democracia determina lo bueno y lo malo. No estamos acostumbrados. Porque esto del aborto, por ejemplo. El aborto, habrá otras cosas peores también. Formar, evangelizar, descubrir los valores auténticos. Hoy, o formamos, o si no, los demás impondrán la ley del más fuerte y siguen los gobiernos. Cosas absurdas pasan hasta entre pueblos cristianos, porque la mayoría ya piensa de otra manera. Como hace poco, un presidente me retiro porque han aceptado la cosa. Yo no estoy de acuerdo con el presidente de qué país, ¿no? Claro, o reyes también. La democracia ha llevado a eso. Pero entonces, para no llegar a eso, ¿por qué el presidente de Estados Unidos quiere poner aborto? Si ve que le vale para el número, para aumentar su, como digamos, su número de aborto, que sea. No es que de repente uno sabe que no, pero tiene que, de repente, si quiere ser elegido, tiene que ver qué cosa le atrae. Es terrible. Pero esto nos va a pasar aquí también, nos pasa seguramente. Entonces hay que despertarse. Yo primero, porque soy de dormido, pero luego todos también. Entonces, la democracia determina lo bueno y lo malo. Es algo que yo creo que impresionado, pero es inútil. En esta etapa, ni la cultura, ni la sociedad, ni la escuela ya no transmite la fe, más bien antivalores. Muchas veces, estoy agravando, ¿no? Pero es para entender que el mundo cambia. La familia también, entonces, claro, individualismo, placer, entonces soportar al esposo, ¿no? ¿Cómo es soportar al esposo tantos años? Mándalo a rodar, ¿verdad? Si no hay otros valores. Mira, se debilitan los vínculos, el Papa lo dice, y los padres tienen dificultad de educar y sobre todo no logran transmitir la fe. ¿Ya? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Si no están de acuerdo, despierte su concurso. Yo me acuerdo. Fuimos con Augusta, Austria, hace como 30 años. Entonces, había el director del Instituto de Catequesis de Viena, su esposa, lloraban porque no lograban transmitir la fe a sus hijos. El director del Instituto de Catequesis de Viena lloraba, yo vi que no lograba que sus hijos acogieran la fe. Y por eso el Papa Benedicto en el año 2012 había hecho un sínodo sobre transmisión de la fe, sobre la transmisión de la fe. ¿Cómo transmitir la fe en un mundo que se va hacia el ateísmo? Entonces la familia, ahora hay tanto diferente como es el Papa. Bueno, pase, a ver qué cosa viene. Y el Papa Benedicto, pues lo llama un maestro, un psicólogo. Con frecuencia los cristianos, nosotros,
sigue considerando la fe como obvio, todos creen, todos somos católicos, ¿no? ¿Ya? Como decía los Pepe, vas a Puno, la fiesta de la Candelaria, 1 millón de botellas de cerveza y bailes, y esa es la fiesta de la Candelaria. Todos consideramos el presupuesto obvio de la vida común, todos somos creyentes. ¿Qué tipo de creyentes? De hecho, este presupuesto no solo no aparece como tal, sino que incluso con frecuencia real la fe no existe, a causa de una profunda crisis de fe. Vivimos de presupuesto. En el Perú todos somos católicos, ¿no? Iglesia de sacramentos. Estamos fuera de foco, todos fuera de foco. Nos estamos engañando. Hace falta que el Papa lo diga. Pasa. La época actual pone en crisis nuestra fe y también manifiesta nuestros vacíos y revela nuestras incoherencias. Bueno, eso es. Encontrarnos aquí y mirar las cosas de otra manera, la época actual, el mundo global, uno se queda atontado, entonces se siente que o me dejo llevar por la masa, o me encierro en un mundo, en un pequeño mundo, cuando me salgo, o si no siento que entro en crisis, tengo que trabajar. Pero solo es imposible, no es fácil como eso. Manifiesta nuestros vacíos, revela nuestra incoherencia. Y esto es lo bonito, que podemos decir que nunca como hoy la Iglesia está en un momento importante, porque golpeada, aplastada, ¿no? Y despertada. Ese Papa está bien, ¿no? Con el Papa anterior, ¿no? Esto no tiene miedo a nada. Esto sabe que hasta ir a la cárcel nos hace bien, si es necesario, porque nos ayuda a ser auténticos, ¿no? El otro día, hay que tal cosa que el otro que diga, también, ¿no? Pero eso nos golpea fuerte, pero nos llama la conversión. Y si nosotros convertimos, el mundo se abre a una visión nueva, ¿o no? Entiende dónde está el bien y el mal. Si nosotros somos los primeros a tapar nuestros errores, los demás hacen igual, ¿verdad? Sigue. ¿Terminaste? Ah, no. Entonces, ahora vamos a trabajar. ¿Hasta aquí está claro o no? A ver. Tengo dos preguntas. Muy bien, mejor aclarar algo porque después... Sí, en la primera parte el día de ayer con la exposición del hermano Bárbara de la familia. En la familia, conocemos ya la familia desde el punto de vista, la sociedad todo es mujer, hombre e hijo. Y hoy día en la primera diapositiva se pone ahí que la familia nace con el matrimonio. Entonces se asume que el momento en que hombre y mujer se unen, ya es familia. ¿Correcto? Ok, entonces ahí es. Entonces conseguimos la familia desde el momento del matrimonio, el sacramento del matrimonio. Dice, claro, la familia nace desde el inicio del matrimonio. Entonces, hombre y mujer se unen e inicia el matrimonio. ¿Listo? Es como yo ponía el ejemplo como la concepción. Cuando todavía concebido, todavía no nace hijo, pero está en camino, ¿correcto? Esa es la primera pregunta. La segunda... No déjame con la primera porque es suficiente por ahora. La hojita que le hemos dado anoche. La que le hemos dado, guardar en el bolsillo. Mensaje así. Amoris Leticia. No, no, Mensaje del Papa. Mensaje de Papa. A ver, el título. Mensaje de Papa. Sí, Pero no dice por el título. Sí, Amoris Leticia. Lee bien el título. Laetitia. A ver, tráelo. Yo no había escrito así nomás, había algo más. Mensaje del Papa Francisco con ocasión de la primera año del año. Eso, mensaje del Papa Francisco en ocasión del 5º año, te lo estoy diciendo, que el Papa dice, tomemos un año para leer lo que he escrito, si no estoy perdiendo el tiempo. Y ahí, una de sus reflexiones dice, dos cosas son importantes. Primero, es lo que tú dices,
dejar de decir la verdad. Nosotros tenemos claro, con la luz del Espíritu y con el ejemplo de Jesús, que el matrimonio es el proyecto de Dios, ¿cierto? Segundo punto, ¿qué dice? ¿Ha leído el segundo punto? Nadie lo ha leído. Oye, ya lo voy a leer. Yo pensaba, lo leer, estaba leyendo el segundo punto. Esa cartita es... Bueno, a nosotros nos hace... no le damos los años, nos hace vivir. Por eso es una cosa que ha salido ya hace un año y medio, pero uno lo lee, lo vuelve a leer y se da cuenta qué es lo que estamos, ¿sí? Que estamos buscando. A ver, pregúntame. No importa que nos pasamos el tiempo así o que tener paciencia también. Es que cuando ayer hablamos de la catequesis familiar, ¿qué es lo que tiene la buena catequesis familiar de la familia? Que de una parte presenta el gran proyecto, ¿no? Pero de otra parte reconoce la realidad que está destruida. Y frente a esta realidad, no basta decir, mira lo que tienes que hacer, quién eres, familia, como dice San Honorio, recuerda quién eres, familia, seas lo que seas. Si cuando no hay ni familia ni nada, ¿qué vas a decir, sea lo que seas? Para que uno se sienta más agobiado. El Papa dice, por un lado, vamos a ver por un lado, al tercer párrafo, anunciamos a las parejas, a los matrimonios, a las familias, una palabra que les ayuda a captar el sentido auténtico de su unión y su amor, signo e imagen del amor trinitario, es lo que decimos, imagen de Dios, y de la alianza entre Cristo y la Iglesia. Es la palabra siempre nueva del Evangelio, de la que puede tomar forma toda doctrina, incluida la de la familia. Es decir, el Evangelio es la doctrina de la familia. Pero es una palabra exigente que quiere liberar las relaciones humanas de la esclavitud, que a menudo desfigura su rostro, las hace inestables, la dictadura de las emociones, la exaltación de lo provisional, que desalienta los compromisos de por vida, el predominio del individualismo, el miedo al futuro. Frente a estas dificultades, la Iglesia reafirma a los esposos cristianos el valor del matrimonio como proyecto de Dios, como fruto de su gracia, reconocido, entrado Dios por el sacramento, fruto de su gracia, y como llamada a ser vivida con totalidad, fidelidad, gratuidad. Este es el camino para las relaciones, e incluso a través de un recorrido marcado por los fracasos. La familia cristiana tiene fracasos, pero igual, incluso a través de este recorrido marcado por los fracasos, la caída, los cambios, se abran con la ayuda del Espíritu, de la luz del Evangelio, el matrimonio se abra a la plenitud de la alegría y la realización humana, y se conviertan estos matrimonios en un fermento de fraternidad y amor en la sociedad. ¿Eso está claro? Segundo punto, por otra parte, este anuncio que no puede ni debe darse nunca, desde arriba o desde afuera. Este Papa pone pies a tierra. Lo que decía usted ayer, ¿no? Hay sacerdotes que no pueden leer este texto. Yo encontré uno, un sacerdote santo, mucho que se había puesto bravo, casi te pega a mí. De verdad, yo digo, si los santos piensen así, este pobre Papa está sufriendo. ¿Por qué invita a poner pies a tierra? No soñar. No es que diciendo Cristo nos ama, quiere decir que justificamos todo, pero no podemos tampoco negar que hay una situación de muerte que hace falta un proceso largo de eso. Bueno, aquí dice, entonces, esta palabra de anuncio debe ser desde afuera. Es lo que dice el familia. No basta decir la verdad, acompaña a la familia, es lo mismo. La Iglesia está encarnada en la historia, en la realidad histórica, como estuvo su maestro,
qué paciencia habrá tenido Jesús con sus discípulos para aguantarlos tanto. ¿Qué lo ha llevado al final? ¿Cómo estuvo el maestro? E incluso cuando anuncia el evangelio de la familia, lo hace sumergiéndose en la vida real, conociendo de cerca las fatigas cotidianas de los esposos, de los padres, sus problemas, sufrimientos, todas estas pequeñas y grandes situaciones que pesan y a veces obstaculizan su camino. Este es el contexto concreto en el que se vive el amor cotidiano. Yo me acuerdo, a veces de repente creo problemas también. Bueno, el primer año de catequesis laicana yo hice 12 matrimonios, ¿no? Está contento. Una fiesta, ¿eh? El año siguiente fui a ver una familia, me doy cuenta que se había separado. Un matrimonio se había separado, una pareja. Uy, que me quedé tan mal. Bueno, voy a confesar, ni más voy a pedir o a forzar que se casen, ni más. Nadie conoce lo que vive la otra persona. Formar, acompañar, formar. Y desde entonces yo estoy bloqueado. Ahora voy a casar a uno, que hace 20 años lo he dado palazos, que va a ser pareja mía, y ahora viene quiero casarme, porque tú nos has ayudado, me había gritado todo el año. A ver si quiere casar. No sé, casi ni yo conozco ya, porque la idea de dónde vivía. No sé. Eso es lo que queremos. Estando aquí, ustedes son gente que... Por eso hablamos de la familia, de la iglesia. No es para implantarles encima de la cabeza una ley, es para ustedes deben dar la respuesta. Ustedes han pasado y pasan por esto. Yo no tengo esposa y gracias a Dios no tengo, porque si no, creo que por lo menos no con dos. Cada uno tiene su vocación, por favor. Pero entonces, ustedes, la familia, son los que dan la respuesta. Familias que viven de dramas, que encuentran a Cristo y saben dar con misericordia, ayudar a la familia. Eso es a mí estas cosas de... Esto es la catequesis familiar, que no es el cura que dice, haz esto, haz el otro, sino que la familia acompaña, la busca, la misiona. Vamos a ver, algo más bien. Es una elección significativa, esto de hablar del amor cotidiano. Se trata del amor generado por la sencillez, el trabajo silencioso de la vida de la pareja, por este esfuerzo cotidiano y a veces agotador de los hombres, de las madres, de los padres, de los hijos. Un evangelio que se propusiera como una doctrina caída de lo alto y no entrara en la carne de esta cotidianidad, correría el riesgo de quedarse en una bella teoría. Terminó el tiempo de las teorías y a veces de ser vivido como una obligación moral. ¿Qué cosa es? Creo que termina el tema. No, es que me perdí un poquito, ¿no? Obligación moral. Yo estoy acompañando seminaristas. Bueno, ahora confieso el pecado. No puedo hablar casi. Todo lo que hablo, a mí me cae como una obligación moral. Que tiene un rechazo dentro, o sea, que aparte la recibimos. Digo yo que el padre no se arregla, porque ¿cómo hay a formar a esta gente? No puedo decir lo que hay que hacer, No sé si ustedes a sus hijos haz esto, como les como obligación que después a los 15 años dirán, anda a rodar al padre y a la madre. Y se me arde. Entonces, porque digo que esto porque nos corresponde al trabajo de hoy. Estamos obligados, llamados, como que familiar, a acompañar, escuchar, a bendecir el camino de la familia. Acompañar, escuchar, bendecir el camino de la familia. No solo
sino a hacer el camino con ellas, a entrar en las casas con discreción y amor, para decir a los jóvenes: la iglesia está con vosotros, el Señor está cerca de vosotros, queremos ayudarles a conservar el don que ha recibido, anunciar el Evangelio, que es familiar es esto, acompañando a las personas, poniéndonos al servicio de su felicidad. Así podemos ayudar a las familias a caminar de una manera que responda a su vocación y misión, conscientes de la belleza de los vínculos y de su fundamento en el amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien convencido de la grandeza, pero también acompañando el himno de la fe. Pero claro, siga leyendo esto y lo meditan con todo su gente. De ver. Eso es. Segunda pregunta, pero lo dejamos por otro día. Ya lo respondió porque habló del tema de ardor, o sea, el tema de ardor, con ardor, con método y con expresión. Usted lo acaba de decir después. Ahora distribuye esto. Es muy... ¿Todos tienen el libro de Aparecida o no? Tampoco. A ver, ¿quién tiene el libro de Aparecida? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Yo se lo regalaría, pero no se lo voy a dar porque puede comprarse. Eso es excelente. El documento de Aparecida. Bueno, ahí está un pedacito de oro, ¿no? Sí. Aparecida es la iglesia que se ha despertado. Qué bárbaro. Increíble. Aparecida es la iglesia que se ha despertado. Antes de Europa. Y el Señor ha querido que Papa Francisco, que ha sido el autor de este documento, porque ha sido el autor al final, llegara a ser Papa, para que este mismo documento él lo está aplicando hoy para toda la iglesia. Increíble. Ustedes leen los documentos del Papa y ven la Aparecida y ven que él ha sacado de ahí. Y es el don de América Latina, iglesia para la iglesia, con todos los libros que tenemos, damos esperanza. Pero, miren, así es un misterio de Dios. Todo es un misterio de Dios. Todo es un don de Dios. No le pensaba en el fracaso. Le voy a dar un ejemplo. El día que se reunieron a los obispos, ¿no? Hay varios, pero también uno. Entonces, a los que estaban en la reunión de obispos en los 50, ahí está, una noche le dejaron el documento del Papa debajo de la puerta, porque ya el Papa lo habrá escrito antes, ¿no? Entonces le daban contaban los que estaban ahí, y el hombre decía: miren, o otros aquí que quieren hacer pasar del Papa de que piensen. Lo que dijo el Papa Benedicto fue tan inesperado como esperanzador, que lo deben leer en un momento parecido, que realmente es impresionante. Pensaba la mayoría que el Papa iba ahí a cortar la cabeza a la Iglesia de América Latina, y él iba ahí a darle ánimo, y por eso sale este documento. Es un milagro. Los santos, el Espíritu de Dios nos acompaña. Sí, es así lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, la realidad es la situación actual nos hace ver y cuestionar nuestra realidad. ¿En qué año ha sido escrito este documento, ha sido fruto de la... ¿En qué año fue el encuentro de Aparecida? 2007. Estamos a los 20 años. 20 años. 15 años. Hoy llegan los libros. Un aplauso para el Padre.
Giovanni, Daniel, Salvador Osorio. Y gracias a la invitación del padre Juan, estoy aquí. Estoy de pasadita también porque tengo mis controles médicos y me dijo el padre, contrólate con la catequesis también. Entonces estoy aquí encantado, soy sacerdote, ya 19 años de sacerdote y feliz de servir a la iglesia de toda la vida, ¿no? Seguir a Jesús. Muchas gracias. El cambio de corazón. Está esperando trasplante de corazón. Dios será. Si no haya vivido ya tantos años con el corazón viejo, seguirán diciendo las que Dios quiere. No digo más. Bueno, entonces, ya esto también estaba diciéndonos que la América Latina en ese momento, la iglesia, dándose cuenta de la realidad, se confronta, ¿no? Y mira qué cosa dice. ¿Qué número es? 286. Usted no puede llegar ahí, pues es una parte, ¿no? Son muchos los creyentes, ¿no? Está hablando de la sociedad cristiana, ¿no? Pero que no participan en la Eucaristía Dominical, ni reciben los sacramentos, ni se insertan activamente en la comunidad. Entonces, son muchos los que clase de cristianos. Y tenemos un alto porcentaje de católicos sin conciencia de su misión de ser sal y fermento en el mundo, con una identidad cristiana débil y vulnerable. Un evangélico es capaz de decir yo soy evangélico, un católico no es capaz de decirlo. Débil y vulnerable. Eso es, ustedes pueden leer, pueden leer hoy el texto pasa. Eso vemos ya. Entonces esa realidad de cristianismo, todos cristianos, pero de repente que el cristianismo es una gran borrachera, o peleas en casas, no sé cuántas cosas más. También bien, falta formación, sacerdotal, lo que sea, pero el hecho es que esta es la verdad. La sociedad actual puede ser que es católicos borrachos, ¿no? Pero esto es un gran desafío, también lo siguiente. Esa realidad de los católicos, ¿no? Es así o no es así, los católicos así somos, hemos sido o no somos, todos estamos ahí. Constituye un gran desafío, mira, que cuestiona a fondo cómo estamos educando en la fe. Cuestiona a fondo nuestra catequesis. Por eso hace falta hablar de eso, para decir, ¿qué catequesis estamos haciendo? ¿Qué catequesis hace falta? Y cómo estamos alimentando la vivencia cristiana después de la catequesis experimental, de la catequesis permanente, pero ¿cómo es? Y esto es un desafío, se entienden las palabras, que debemos afrontar con decisión, con valentía, con creatividad, ya que en muchas partes la iniciación cristiana, la formación cristiana ha sido pobre y fragmentada. Eso es algo impactante que lo digan los obispos de América Latina. Lo hubiera dicho un loco, bueno, todavía es más loco, ya dejamos tranquilos. No, son todos los obispos representantes de América Latina. Es la iglesia de América Latina que dice, así no va. Y es una parte de este número. O educamos en la fe, poniendo realmente en contacto con Jesucristo, que es esta manera, esa verdad de Cristo, como vive en la iglesia, invitando a su seguimiento, o no cumpliremos nuestra misión evangélica. Obispos y toda la iglesia, o cambiamos
estamos negando a Dios porque no cumplimos nuestra misión. ¿Está claro? Ahí está, número 287. Se habla de la catequesis, claro, es una parte, pero es una parte importante. Sí. Toda esta realidad, esta constatación de nuestros obispos, de nuestros se han propuesto alternativas de solución a estos grandes retos, a estos grandes desafíos. Ahora viene. Estoy guardando el tiro para uno. Sigue. Mira, mejor termino. No, bueno, a eso para dar espacio, respiro al pobre expositor, no está bien, gracias. Sí, claro que sí. Es una gran responsabilidad. Ya. Se impone el número 287, lo tienen ahí, después lo van a subrayar. Se impone, se impone, se impone la tarea irrenunciable, irrenunciable. Si las palabras me dicen algo, hay que tener irrenunciable de ofrecer una modalidad operativa, una manera de hacer esta preparación, iniciación cristiana que decimos, ¿no? Hacer, formar cristiano, una modalidad de formar cristiano que además de marcar el qué, es decir, además de decir qué doctrina hay que creer, el qué, de también elementos para quién, ¿a quién estoy hablando? A los niños, a los adultos, a los separados, a los que están bien. Bueno, ¿cómo hacer? ¿Cómo se está haciendo? ¿Es una pedagogía o estamos imponiendo temas de matemática? ¿No? ¿Cómo? Y unas cosas se dan en Europa, en América, en el norte, sur, lo que sea, pobres, ricos, todo, cada uno está en un mundo diferente. ¿Cómo? ¿Dónde? Ahí habría que quién, cómo y en dónde se realiza. Así, ¿no? Así asumiremos el desafío de una nueva evangelización a la que hemos sido reiteradamente convocados. Hace tiempo estamos diciendo. Número 287. Voy a pegar las hojas sobre esto. ¿Ya? Seguimos. Entonces aquí viene como la conclusión. Sentimos 289, sentimos la urgencia de desarrollar en nuestras comunidades un proceso de iniciación a la vida cristiana. Un proceso que comience con el Kevin, el primer anuncio. Dios te ama, no de frente, aprende de memoria esta parte. Dios te ama. Dios ha muerto por ti. Entonces, este primer anuncio, este querido, es guiado, el proceso, el proceso inicia con el querido, y es guiado por la palabra de Dios. La palabra de Dios también debemos repetir, pero mañana más tarde, todos los días. El centro de la catequesis es la palabra de Dios acompañada por la luz de la iglesia, la tradición de la iglesia. Entonces, no te olvides nuestra palabra de Dios. Que conduzcan a un encuentro personal. Imagínense esta mañana. Que el pobre Cristo, como parecía que ha estudiado bien, ¿no? ¿Cómo va a ser el encuentro? Se sienta ahí, espera la cena. Dame de beber por la otra semana. A mí me pides. Parece, ¿no? Es una cosa impresionante. Una palabra grande es
Entonces, dame esta, calma. A ver, revisa, ¿cómo está tu situación? No, pero mira, encuentro, testimonio, anuncio, llamo a la gente. Y era una pobre mujer. Un encuentro personal, cada vez menor. Ahora, ahí ha sido breve el encuentro. En nosotros, pues, toda la vida es un proceso. Imagínense a Pedro, bravo como era, ¿no? Pero lo niega, después llora, después quiere escaparse, después termina la cruz. Judas se desanimó a los superiores, todos, uno a uno se agarra, y sigue todo. Jesús, ahí es, Jesús no solo ayuda a vivir el encuentro, nos enseña cómo llevar el encuentro con Cristo y descubrir el perfecto Dios, pero también perfecto hombre, la verdad y la realidad, el infinito y el infinito que nadie paga por él 5 soles, uno cualquiera. Pero ahí está, en esta humildad, está Dios de una manera más misteriosa y real. Perfecto hombre, experimentado como la plenitud de la humanidad, no, que lleva, entonces, cuando experimenta eso, entonces uno parte la conversión, proceso de toda la vida, al seguimiento de una comunidad eclesial de toda la vida, a una madurez y una fe en la práctica de los sacramentos de la liturgia, palabra, liturgia, ¿no? Servicio, vida como don, misión, testimonio. Ahí está. Desarrollamos eso. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a desarrollar. ¿Qué cosa viene ahora? Ya no lo diré. La conclusión y la pregunta de cómo Bueno, he pasado la hora y todo, pero bueno, hoy la catequesis de la iniciación cristiana es un rito y una necesidad de toda la iglesia. Y lo que dijeron los obispos ahí, hoy es el rito de toda la iglesia. Conseguí conocer el libro del documento ahí, creo que tengo ahí de catequesis, un directorio general de la catequesis, el grande directorio de la catequesis, solamente habla de la iniciación cristiana como se hace. Y eso. Entonces, antes de hablar de la catequesis familiar, no sé, yo diría, porque el tiempo me ha ganado. Sí. Eso es el directorio, nuevo directorio de la catequesis, habla sobre eso, todo el mundo. Escuchaba un sacerdote de América, entonces no creía, que había ido a Roma hace poco un encuentro de catequesis hace un mes, y él contaba aquí, decía, nosotros en América hemos hecho opción por la iniciación a la vida cristiana. No hablo de opción, pero en toda parte. Yo como chistes no lo voy a contar, ¿no? Ya, en África se hace desde siempre. ¿Y cuánto tiempo dura? 3 años. Para adultos. ¿Y qué diríamos? Me acuerdo que me impresionaba un compañero de mi pueblo, ¿no? Un misionero en África, en el centro África, que escribía a un pueblo, y yo estaba allí escuchando, escribió una cartita, en donde decía, ¿no? Finalmente puedo bautizar a los adultos que he preparado a lo largo de 7 años. Cuando los misioneros que vienen de África, uno de que fueron votados vinieron aquí, quedaron espantados. Ellos que empeño tenían en la formación de los pobres negritos, diciendo nosotros, paganos, ignorantes, y nosotros regalamos sacramentos, dar perlas a los muchachos y acabar con nuestra fe. Porque
porque después los evangélicos ahí están listos, más inteligentes. ¿Entienden? Entonces la tarea, porque ya ahora pasó antes del desayuno, y la tarea es que sigan leyendo eso y contesten a la pregunta. Porque después viene, ¿no? Allí dice, explica cómo es la catequesis de cristiana. ¿Por qué es importante la catequesis cristiana? Son cosas que ya saben. Pero lo que me parece, no sé si hago perder el tiempo, preguntarnos, es tan importante, toda la iglesia lo pide, pero ahora separamos la catequesis familiar, es decir, no toquen el programa de catequesis familiar que estamos haciendo nosotros, que es exactamente la respuesta. Toquen la realidad de la iglesia, de las parroquias que conocen, vecinas, pregúntense, en las parroquias, en las diócesis, ¿se está realmente asumiendo esta catequesis de iniciación cristiana? ¿Cómo se está llevando? ¿En qué consiste iniciación a la vida cristiana en nuestras parroquias, fuera de la catequesis familiar? Eso es un tema aparte. Algo está cambiando. ¿Qué frutos produce? No sé si me he explicado, ¿se entiende? O he hecho muy rápido lo bien que decir. ¿En qué consiste la catequesis de iniciación cristiana? Está escrito aquí en qué consiste. Lo leen y después contestan. Es importante. Este esfuerzo que está aquí, esta propuesta, se está realizando en alguna parte de nuestro país, en alguna diócesis. ¿Cómo? ¿Qué fruto produce? Ver la realidad en que estamos, porque esa realidad después nos dirá cuál es nuestra responsabilidad. Ya, descanso, matecito, creo que matecito, tienen una hora para trabajar. Hasta las... Una hora. ¿En grupos? Sí, como ayer. Cuando el Espíritu llega, todo el mundo se goza. Cuando el Espíritu llega, todo el mundo se goza. Él se goza con la alabanza de su pueblo. Él se goza con la alabanza de su pueblo. Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu Santo ven. Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu Santo ven. ¡Qué bien! El Espíritu se goza. ¡Qué bien! ¡Ah, qué bien! El Espíritu llegó. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Me llena, me llena, me llena, me llena. Nosotros en el grupo Familia Misionera hemos visto en la pregunta por qué es importante la catequesis de iniciación cristiana. Es una oportunidad porque sienta las bases para que los bautizados sean verdaderos discípulos de Cristo, porque esto nos va a permitir reconocernos a que debemos encaminarnos a vivir nuestra condición de bautizados. También es importante porque ayuda a cada persona a reconocernos con la dignidad de ser hijos de Dios, ser hermanos y ser familia de la iglesia. Es importante porque la manera práctica de poner en contacto a los demás con Jesús a través de la catequesis. Y también nos hace ver de que la catequesis que se va dando a conocer, todo lo que es este anuncio, nos muestra lo que esta mañana hemos visto, este pasaje bíblico de la samaritana, ¿no? Entonces, también la catequesis familiar tiene ese proceso para darse a conocer. Es importante también porque nos ayuda a fortalecer la unidad de los tres sacramentos para que una persona dentro de su preparación en el precatecumenado y una vez bautizado, pues cumple con los tres sacramentos, ¿no?
y esto le permite a profundizar su fe. Y finalmente hemos visto de que la catequesis familiar puede ser también la base de los otros procesos catequéticos que vienen con las otras pastorales posteriormente, ¿no? En la segunda pregunta, que dice que si realmente está asumiendo esta catequesis en nuestras parroquias, diócesis, y cómo se está llevando o algo está cambiando, hemos ido viendo de que pues, se limita en algunas de nuestras diócesis, parroquias, se limita al sacramento solo con cursos y sin tener en cuenta el encuentro con Jesús de manera vivencial. Porque nos pasa, ¿no? Al cabo de todo el proceso de acompañamiento que se le ha ido dando, pues algunas familias no permanecen, no hay perseverancia, ¿no? También hemos ido viendo de que en algunas de las diócesis, parroquias, no se respetan la preparación para los sacramentos que hay, ¿no? Por ejemplo, dábamos una experiencia de una parroquia donde tienen vicarios, hay un plan, hay un programa de trabajo, pero ocurre de que en una situación de petición, de manera extraordinaria, lo realizan sin que se dé cumplimiento a lo que se tiene programado, ¿no? Eso se va dando de que también en algunas ocasiones de los que hemos participado, se ha dicho también que no hay programas pastorales en conjunto en una diócesis o en alguna parroquia también. Hemos ido también indicando de que habiendo un plan pastoral diocesano o parroquial, no se respetan los sacerdotes o no hay una obediencia a ese orden superior que se ha ido programando planes. Ahí hemos también ido viendo si algo está cambiando, ¿no? Si hay algún cambio, de que poco a poco se está tomando conciencia de que la iniciación cristiana es un proceso gradual y sistemático en el conocimiento, la amistad, el amor y también un seguimiento de Cristo buscando un encuentro vivencial con Él. Y si también hay otro cambio visual, es de que a través de este programa se están alcanzando tener familias eucarísticas, porque la catequesis familiar encamina a que las familias seamos eucarísticos, ¿no? Esto sería la parte que nosotros hemos trabajado como grupo Familia Misionera. A ver, la comunidad número 2. Ayúdese. ¿Cómo se llama tu comunidad? Bueno, mi comunidad se llama El Amor de Dios. Bueno, buenos días con todos, hermanos. Y ante la pregunta de la primera parte que nos dice ¿por qué es importante la catequesis de iniciación cristiana? Hemos visto que es muy importante, ya que en el libro pues, nos decía que es el camino, ese es el camino y del principio de tener y sentir realmente ese valor a cada cristiano. Y entonces necesitamos encontrar a Jesucristo para vivir y ser discípulos auténticos para evangelizar. Es lo que necesitamos, creo que todos nosotros, hacer sentir a ese Cristo para que realmente vivan ese evangelio que se nos da. Sumergirse y hacer encontrarse con el amor. Sabemos que el amor es Cristo. Y si nosotros como laicos comprometidos, como verdaderos discípulos de Cristo, si hacemos a presentar a nuestros hermanos a vivir a Cristo en el corazón, vamos a poder que esos cristianos que realmente han recibido el bautizo y se han alejado,
no sienten, y es por eso que no viven esa vida eucarística, esa iniciación cristiana que Cristo nos invita. ¿Por qué? Porque solamente han querido recibir el sacramento y prácticamente no viven. Si nosotros, que estamos realmente comprometidos y sumergidos en nuestra iglesia, hacemos avivar a esos cristianos a recibirlos con ese amor que es Cristo mismo, vamos a sentir que realmente ellos son parte de nuestra iglesia, parte de Cristo, parte de ese amor. Entonces necesitamos que Cristo nos enseña para dar testimonio con sus dones recibidos para hacer luz y encender a los demás. Descubrir que en cada Eucaristía es Cristo quien vive en nosotros, donde celebramos el centro de nuestras vidas cristianas. Por eso, si nosotros mismos hacemos afianzar a nuestros hermanos con ese mismo amor que Cristo, cuando evangelizaba las primeras comunidades cristianas, de recibirlos, acogerlos, a mí van a ver que es Cristo mismo que los recibe, que los acoge. Así podemos afianzar y hacer crecer ese amor que Cristo nos da a cada uno de nosotros. Por eso estamos nosotros en ese compromiso de evangelizar. Y si estamos aquí, creo que hemos sido tocados para que nuestra iglesia crezca, no se quede, sino que se expanda, para que conozcan ese amor auténtico que es Cristo. La pregunta 2. ¿Se está asumiendo esta catequesis en nuestras parroquias, diócesis? ¿Cómo se está llevando? Hemos visto que cada uno de nosotros, como laicos, o que estamos trabajando con nuestros sacerdotes, creemos que nos está llevando, la estamos llevando de forma sacramental, porque la mayoría prácticamente quieren recibir el sacramento. Pero ¿cuántos de nosotros laicos que estamos trabajando en este rebaño que Jesús nos da, que es su iglesia, nos hemos puesto y nos hemos hecho la pregunta: ¿cuántos llegaron al matrimonio? ¿Cuántos se casaron? ¿Cuántos se comprometieron? Pues vemos que solamente hicieron la función de recibir, por ejemplo, como veíamos ahí el ejemplo, 140 niños recibieron la primera comunión, pero de esos niños, ¿cuántos sus padres se casaron? Entonces vimos que no creció, porque ellos reciben el sacramento y de ahí muchos se van. ¿Cuántos niños, su segunda comunión, cuántos niños llegan a recibir de nuevo? Pues vemos que no, que solamente les importó, como se dice, y a sus padres esa vida solamente recibir el sacramento. Y creo que la mayoría parte sucede eso, solamente el sacramento. Nos falta mayor compromiso, porque si cada uno de nosotros tomáramos esa conciencia, como dicen, conciencia de la razón, pero también el corazón, que el alma, que los dos se conecten para que el cristiano vea que es Cristo quien nos acoge, quien nos recibe, quien nos da, para que Él se quede y sea transmitidor de esa fe que Él ha recibido, que Él se ha dado, que en ese compromiso que es Cristo mismo quien ha vivido en su corazón, ya no se vaya, sino se quede, se transforma y así la iglesia cree. Nos falta mayor compromiso, apertura, asumir nuestros roles para presentar la iglesia, que somos una iglesia viva, transformadora, para crear y llevar el evangelio con amor a nuestros hermanos, ser verdaderos frutos multiplicadores de su amor. Si hacemos que cada niño, cada joven, que no solamente va a recibir el sacramento, pero sabemos que en ese sacramento es Cristo vivo, quien vive y se ha presentado en su corazón, vamos a saber que ese niño, ese joven, ese no se va a ir de la iglesia, más bien va a querer crecer ahí, sentir y que puede hacer mucho más por otros. Entonces que nosotros para que así nuestras comunidades crezcan, nuestras parroquias crezcan, nuestra diócesis crezca, sentir esas bases sólidas, que somos unos laicos, pero laicos crecidos en el amor de Cristo, que la Eucaristía es Cristo mismo vivo, quien se da y quien permanece, que Cristo no vino para irse, sino vino para quedarse, y quedarse en cada uno de nosotros, en ese corazón, que cada Eucaristía que vivamos en nuestra iglesia, en nuestro templo, salgamos
pero para acoger, para recibir. Hemos sido y se nos ha dado tantos dones, y que esos dones sean multiplicadores a promulgar realmente el Evangelio que se nos da con amor. Que cuántos hermanos realmente a veces nos despreocupamos y no lo hacemos sentir así, y al contrario, no nos preocupamos por él, y al contrario, por eso es que dicen que nosotros como católicos no nos quieren, no nos reciben porque no somos aceptados. Entonces sintamos ese verdadero discípulo de Cristo Eucaristía para acoger y recibir a nuestros hermanos con el corazón que se nos ha dado, que es Cristo con amor. Gracias. Comunidad. 3. Hermano, buenos días. Buenos días. Bueno, en realidad el grupo Santísima Trinidad, es un tema bastante amplio, que hemos contado con el apoyo de los hermanos que nos ha ayudado muchísimo. A la primera pregunta, ¿por qué es importante la catequesis de iniciación cristiana? Y también tomando como base las lecturas y la exposición, hemos podido considerar estos 3 puntos que son fundamentales y que corroboran para poder llegar a la continuidad de la segunda pregunta. Primero es de que está dirigido a descubrir la vida cristiana. ¿Qué es vida cristiana? Y voy a tomar como un pequeño ejemplo que cuando uno le pregunta, mi hermano, disculpa, ¿cómo se llama el papá de María? Entonces, pero si uno va al común de los menores, no conoce. O sea, no conocer, si María es nuestra madre, no conocemos a nuestros abuelos. Entonces, conoce ese conocimiento, pues gente que también conlleva eso. Pues es necesario que conozcan, van conociendo y van conociendo bien a la familia. Pues somos una familia cristiana. Otro, vivir la fe en la vida cotidiana. Todos los días nosotros, desde que nos despertamos, primero nos presentamos, y cada vez que nos pasa algo positivo, agradecemos a Dios. Y cuando hay algo negativo, le pedimos al Señor también que nos proteja y que nos guíe. Entonces se tiene que necesitar la fe en la vida cristiana. Y también determinar que la catequesis es una nueva catequesis en la cual el Padre nos dijo en la mañana de que debe tener el ardor, el método y la expresión. Entonces, cuando hablamos de ardor es la ferviente fe que uno tiene, el deseo de querer brindar la idea de lo que es la vida cristiana. Porque muchas veces estamos en reunión, y es cierto, a veces cuando estamos en reunión uno no quiere tocar este tema. ¿Por qué? Porque a uno lo puede tildar de, ¿cómo se llama este? Lo tildan de bufato, ¿no? O también cuando uno gana antipatías, mejor no toca el tema. Entonces, tiene que tener ese ardor, o sea, ese deseo de querer, decir que somos parte de la fe cristiana, creemos en Cristo. También les comento de forma particular, mucho más, como ustedes saben, somos miembros de la Fuerza Armada y la Fuerza Policial, entonces igual hay mucho más difícil. Es muy difícil empezar en un grupo de la Fuerza Armada explicarle que el tema de Cristo, ¿no? Las dificultades, tocar esos temas. Entonces, estas 3 expresiones que van dirigidas a la vida cotidiana, a la fe en la vida cotidiana y también a la catequesis como un tema de ardor, método y expresión, esto responde básicamente a las necesidades existenciales de la persona. La catequesis es importante en la vida cristiana, ¿por qué? Porque responde a las necesidades existenciales de la persona. Por lo tanto, uno tiene que tener vivencia en su fe, estar insertado en la comunidad educativa de la parte cristiana, y también el compromiso misionero. Tenemos un compromiso de ¿qué? De poder transmitir la fe cristiana. Si nosotros asumimos de que responde a las necesidades existenciales de la persona, ahora sí vamos a la segunda pregunta. ¿Se está asumiendo esta catequesis en nuestra parroquia, en la diócesis? ¿Cómo lo está llevando? Y ya lo está cambiando. Entonces, para ello también han habido 2 posiciones, las positivas y las negativas. Existen parroquias que sí, algunas parroquias dicen que sí, y algunas parroquias dicen que no, porque esta es nuestra realidad. En las parroquias que sí están
asumiendo esta catequesis, ¿no? Y básicamente, ¿por qué? Porque hay mayor participación de fieles, sí. Debido también en nuestra comunidad, hace 7 años, la iglesia y los que eran parejas guías eran 3 o 4 parejas guías. Hoy en día, como la expresión, pero vamos a tener 12 parejas guías. Antes habían comunidades de 25 y 4 parejas guías para 25 es bastante. O sea, no puede conocer a todos ellos. Hoy en día hay 12 parejas guías y en cada comunidad hay 10, 11 personas o 10 parejas guías, entonces sí se puede conducir con mayor tranquilidad y también se puede transmitir mejor la fe. Igual también el incremento de los niños en la primera comunión y también los padres de familia que van como para la primera comunión ha hecho de que la infraestructura se mejore. Le digo con bastante humildad y modestia, pero en la parroquia de Cristo Rey, el padre Francisco es loable. ¿Por qué? Porque ha creado 8 o 9 salones en el segundo y tercer piso, o sea, salones de para 10, 12 personas para niños, y ahí conducen la catequesis. Y para los padres de familia, igual, bueno, como no se puede construir todo, pero hemos diseñado espacios en los cuales con toldos, para cuando viene la catequesis, se arman los toldos, se ponen las sillas y se conduce. Entonces, porque hay mejoras en la infraestructura parroquial. Y también porque hay un mayor interés en formación pastoral. Esto es en los últimos 7 años, a labor de esta actividad, nos hemos dado cuenta de que hay mayor interés. Ustedes no se imaginan, cuando ya uno, en la Fuerza Armada, en las fuerzas policiales, cada año, 2 años, salen cambiados. Entonces los padres que han hecho la actividad de catequesis familiar ya van a Piura, van a Iquitos, van a Tacna. Entonces, y le dicen al padre, ¿y acá cuándo hacemos catequesis familiar? O sea, están yendo y están irradiando, ¿no?, lo que han llevado acá. Porque también es una manera también de continuar con los niños, con los chicos. ¿Y por qué? Porque es una necesidad propia. Entonces se irradia, esa es la parte positiva. Pero también hay que reconocer que no todo es positivo. Algunas parroquias son negativas, la mayoría de parroquias, particularmente al interior, particularmente, y también aquí en la capital. ¿Por qué? Porque solamente asisten a la parroquia por interés de sacramento. Cuando hay bautizo, como es una tradición cultural, que vayan a bautizar a los niños. Cuando hay primera comunión, como es una tradición del colegio de todos los chicos que quieren comulgar la primera comunión. Y también, solamente cuando hay la actividad que quiere casarse por matrimonio, van a la iglesia, pero después no van. Entonces, ahí también hay la catequesis son de corta duración. Esa es la parte negativa, de corta duración, porque solamente van para la actividad de la Eucaristía, del sacramento, y de ahí se olvidan de la parroquia. Otra parte negativa también es de que hay desinterés también, y esto sí es un poquito delicado, porque hay desinterés tanto de los fieles como también del párroco, como el caso de los hermanos que nos está explicando, por las mismas dificultades, por la geografía, por el lugar, o también hay que reconocer también que al interior, los párrocos trabajaban en la selva, es muy difícil. Hermanos trabajaban en el Sauce es un lugar turístico, tiene más de 5.000 habitantes y no hay párroco. No hay párroco. Entonces, también, claro, uno va y puede conducir la actividad como un pastor, pero no es lo mismo que el párroco que sí da la Eucaristía y tiene todo el desarrollo para poder también hacer la parte de la misa, que es lo que normalmente llama, ¿no? Entonces, no existe. Si no existe, imagínense usted, esa población, no sé. Entonces, es una parte negativa. Lo que sí se puede indicar, que básicamente la realidad es para ambas partes. Hay la parte de que en una parroquia sí se está llevando a cabo la catequesis y también reconocer que sí está cambiando. Hay parroquias que sí lo están llevando y que se está cambiando. Como también hay parroquias que no lo están llevando, no se lleva a cabo y lógicamente que también eso tendrá también un trastoque y es lo que también habíamos consensuado en el grupo, de que esto también se da por los cambios y para las dificultades que hay hoy en día. Si nuestra educación, la educación básicamente está en crisis, nuestros niños están con crisis en la educación, porque también va de mano ¿a quién? A las familias, a la parte de la familia. Si la educación está en crisis y nuestros chicos están en crisis, pues eso se traduce a las familias, porque las familias, estos chicos en un momento van a tener su familia y también entran también con esta crisis que hay. Y eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Gracias, hermanos.